Bueno, yo creo que es un buen momento entonces. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a todos los que están participando. Este es lo que es el ciclo de webinar de cursos del capítulo de manejo e investigación de la vida, el capítulo Mi Vida de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. La noche de hoy vamos a estar tratando este tema tan interesante que es la extubación con educación, el algoritmo olvidado. ¿Cuántas veces aquí hemos tenido esa atención en el quirófano cuando llega el momento de extubar a un paciente? Son tantas cosas que hay que tomar en cuenta que una a una la vamos a ir revisando gracias a estos grandes doctores, miembros del capítulo, que nos van a estar disertando acerca de este tema. Yo por mi parte les voy a dar la bienvenida a todos ellos, el doctor Alfredo Betancourt, que va a ser el moderador, el doctor Lester García y el doctor Carlos Berrío. Adelante, doctor Alfredo, capítulo Mi Vida, excelente noche para todos y muchas gracias por estar. Bueno, buenas noches. Para nosotros es un honor y una alegría ver que ya están ingresando ya a la sala para comenzar el webinar. Este tema es importantísimo porque a diferencia de lo que estaba diciendo el doctor Juan Carlos Núñez, a veces más bien pecamos de indiferentes con respecto a la extubación. Y esto realmente es un tema súper importante para nosotros, porque quizás de los momentos más críticos. Generalmente, cuando vamos a enfrentarnos a pacientes con vía aérea difícil, tenemos estrategias, planeamos plan A, plan B, plan C, hacemos todo lo necesario para poder intubar a un paciente. Y sin embargo, nos olvidamos también de una parte tan importante como la intubación, como es la extubación. Eso sería como el final del túnel. Y lo que está claro es que también para extubar a un paciente tenemos que tener estrategia. Si nos enfrentamos a una vía aérea difícil de comienzo, también debemos tener una estrategia para una extubación para un paciente que es potencialmente complicable. Además que todas las guías coinciden generalmente que gran parte de las complicaciones que se presentan peroperatoriamente ocurren tanto en la extubación como en la recuperación. Por eso este tema tan importante. Y para mí es un honor compartir y poder moderar con estos dos grandes anestesiólogos que son el doctor Lester García y el doctor Carlos Berríos. Voy a buscar mi chuleta para presentarlos como es debido. El doctor Lester García, médico cirujano, formado en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos del estado Guárico, como médico cirujano, anestesiólogo cardiovascular de Ascardio, egresado en el 2024. Hizo un magíster en educación, mención ciencias de la salud en la UCLA, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en el estado Lara, en el 2026, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Anestesia y también miembro del capítulo Mi Vía, que maneja investigación de vía aérea difícil. El doctor Carlos Berríos, egresado de la Universidad Centro Occidental, también ya del Estado Lara. El Lisandro Alvarado, en el 1987, se formó de anestesiólogo en el Hospital Clínico Universitario en la Universidad Central de Venezuela en 1993, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Anestesia, miembro del capítulo de Mi Vía y docente actualmente del posgrado también en anestesiología, anestesiológico de la UCLA. Bueno, la dinámica que vamos a hacer con respecto a este webinar, en vista de los problemas que tenemos tanto con luz y con internet, vamos a comenzar presentando, ellos grabaron su marco teórico en videos, y posteriormente van a hacer una presentación de dos casos clínicos muy interesantes. Una vez realizadas estas presentaciones, pasaremos a todas las preguntas y esperamos que sean de su agrado. Para comenzar entonces con ustedes, el doctor Lester García, bienvenido. Lester. Ok, feliz noche. Ya Ajá. vamos a compartir.
Un minutito, ya va. Todavía no se escucha, Lester. Un minutico, doctor, estamos trabajando en él. Ujú. Un minutico, doctor. Estamos solucionando ya. Buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este nuevo sesión de webinar titulado Activación, Comunicación, Algoritmo Olvidado. Agradecemos que le cayó a la Sociedad Venezolana de Psicología, el capítulo de vida, por darnos la oportunidad de hablarles sobre este tema. La erupción y la activación son fases críticas de alto riesgo en la ciencia general, donde la vía aérea pasa de ser controlada a ser espontánea. Las complicaciones representan entre 7 y el 16% de los eventos que ocurren en el estadio operatorio. Por lo tanto, requerimos una planificación estricta para garantizar la seguridad de estos pacientes. Entre las complicaciones fundamentales tenemos las respiratorias, donde están el angioplasma, el broncoespasmo, el edema pulmonar por presión negativa, la hipoxia y la hipoventilación y la aspiración de concentración. Además, las complicaciones cardiovasculares, donde tenemos la taquicardia y la hipertensión. Y además de eso, ¿por qué hacemos titular el algoritmo olvidado? Por varios puntos que explicaré a continuación. Sesgo de la línea media y familiar. Durante la inyección anestesica la línea, pues en el enfoque de los antibióticos, sobre todo la anestesiología, se encuentran al máximo. Es el momento donde la anestesiología toma el control absoluto de la fisiología del paciente y lo pasa pues, de un estado difícil a un estado dormido. ¿Qué pasa? Cuando el cirujano termina, esa tensión del pabellón va a disminuir y hay una falsa percepción de que lo difícil pues ya pasó. Esta relajación provoca que se subestime la vulnerabilidad que tienen todos estos pacientes durante la transición de vuelta a la ventilación espontánea. La simetría de la educación y la evaluación. La evaluación académica está fuertemente centrada hacia el inicio del procedimiento. Se invierten pues horas incontables en simulación en seminarios de algoritmos, pero rara vez se escucha que se habla de simulación para la extubación. Además del desconocimiento de las guías existen algoritmos bien estructurados para el proceso y la fase de extubación.
Las guías del CAS del año 2012 son el mejor ejemplo. Sin embargo, su difusión y su aplicación realmente son pocos son los residentes que estructuran mentalmente la activación en las fases en las 4 fases de planificación, de preparación, de extubación en sí y los cuidados post-extubación. Y además lo que llamamos el factor turnover o presión asistencial. ¿Qué consiste eso? Sobre todo en los hospitales públicos, donde la urgencia administrativa, por limpiar ese pabellón y pasar al siguiente paciente, pues nos empuja a acelerar el despertar. Recordemos que el despertar anestésico es un proceso que es suave, que es planificado, que es individualizado, que depende de cada paciente. ¿Cuáles son los objetivos que nos trazamos para este webinar? Uno, hablar un poquito y recordar sobre las bases de la actuación y la educación, el algoritmo en sí, en la práctica, hablar un poquito sobre el factor de educación en la situación y aplicaciones interactivas. Ya tenemos varios casos donde vamos a ver el proceso de la parte de situación y de educación. En cuanto a los criterios de actuación, recordémoslos así de manera rápida. En el caso de la neurológica, el estado de eficiencia, cuando usted está consciente, puede ser órdenes, debe mantener los reflejos protectores de la vía aérea, como la tos y la depresión. En el ámbito neuromuscular, el paciente que debe tener buen entorno muscular, buena fuerza, levantar la cabeza, soltar la mano. Sin embargo, el 34 es fundamental. El mandatorio debe ser superior a 0.9 para evitar que haya una relación y que el proceso de actuación sea satisfactorio. En el caso de los parámetros respiratorios, un volumen corriente que debe ser mayor de 5 a 600 kilos, con una frecuencia respiratoria entre 2 y 25 respiraciones por minuto, que el paciente tenga un patrón respiratorio regular, muscular accesoria. La saturación de oxígeno debe estar por encima del 92%, una CO2 menor de 0.4. La curva de camografía debe ser estable dentro del número fisiológico de 35 a 45 milímetros de mercurio. Además, el paciente debe tener estabilidad hemodinámica que soporte cardiovascular mínimo en caso de que lo tenga. Una temperatura mayor a 36 grados centígrados para evitar los temblores y evitar así el mayor consumo de oxígeno y ausencia de trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas respiratorias, fíjense. En cuanto a las hemodinámicas, esa presencia del túbulo bronquial y la estimulación mecánica, los mecanorreceptores que se encuentran en la tráquea, en la emersión, desencadenan una potente descarga adrenal que puede provocar hipertensión arterial, puede provocar taquicardia, aumento del consumo miocárdico de oxígeno. En cuanto a los respiratorios, esa transición respiratoria durante la función oscila entre dos extremos que son peligrosos: la hiperreactividad de la vía aérea y la depresión ventilatoria central. En cuanto a la hiperreactividad de la vía aérea, las principales complicaciones tenemos el espacio y el troncoespasmo. Y en cuanto a la depresión ventilatoria central, la hiperventilación y la hipoxemia generalmente por bloqueo residual. Ahí también podemos hablar del edema pulmonar por presión negativa. Ok, recordemos un poquito cuándo debemos actuar un paciente despierto o dormido. Fíjense, la indicación principal para actuar un paciente despierto son aquellos pacientes con una vía aérea difícil conocida, pacientes con estómago lleno, pacientes con riesgo de aspiración elevado, como obesidad mórbida, con sueño. Evidentemente, estos pacientes mantienen un nivel de conciencia totalmente consciente. Se acaban los ojos, obedecen, y los reflejos protectores de la vía aérea están presentes. ¿Cuál es la mayor ventaja? Bueno, la máxima seguridad para la defensa de la vía aérea, pero su mayor riesgo son las respuestas hemodinámicas simpáticas intensas, que pueden provocar hipertensión, taquicardia, en el caso de la actuación en plano profundo, está indicado en pacientes con hiperreactividad
bronquial, los pacientes asmáticos. Importante en las cirugías oftálmicas, en las cirugías de neurocirugía, para prevenir el aumento de la presión arterial y el aumento de la presión intraocular. Estos pacientes se estudian en estado de anestesia quirúrgica con respiración espontánea. Los reflejos están ausentes o muy reprimidos. ¿Cuál es la mayor ventaja? Bueno, que se evita catos, la agitación, el aumento de la presión intracranial, el aumento de la presión intraocular. Buenas noches. Tendré un webinar hoy día muy bien. Quería comenzar este webinar por este tema haciendo un mea culpa. Y quería dejar una pregunta que la está viendo en la pantalla para que la discutamos al final de la presentación. En una vía aérea normal y sin complicaciones y sin comodidades, al momento de la inducción anestésica, ustedes planifican o piensan en la extubación, ¿sí o no? Eso lo podemos discutir al final de la discusión. Las guías dicen que la planificación de la extubación comienza en la inducción. Yo diría que comienza desde la consulta. Voy a poner un ejemplo. Hace poco presentó una paciente consulta, 58 kilos, 65 años, tiene una paciente delgada, vía aérea totalmente normal, para la parte 1, distancia adecuada, pero con el antecedente de una gran fumadora, 2 cajas de cigarrillos durante 45 años. Ya cambia la planificación de lo que piensas hacer, entonces se planifica desde el momento de la consulta. ¿Okay? El manejo de la vía de extubación es un procedimiento de actividad. Los riesgos generalmente son menores, pero puede haber riesgos mayores, incluso la muerte. Les voy a mostrar una tablita de las complicaciones más frecuentes y eventos adversos. Como ven, no vamos a leer todas, pero son bastantes. Y por todas estas complicaciones que se presentan en menores o mayores, existen guías y algoritmos para el manejo de la extubación. Generalmente son guías o algoritmos que no recordamos habitualmente. Para eso, las guías y los algoritmos nos llevan 4 pasos, que es el algoritmo de extubación de la TAC. Número 1, planificar la extubación. Número 2, preparar la extubación. Número 3, ejecución, que es la extubación propiamente dicha. Y 4, cuidados posteriores, recuperación y seguimiento. Ahora nos vamos a ir ya directamente al algoritmo de la vía aérea para extubación. En esta lámina pueden ver un algoritmo de vía aérea para extubación básico. Ahí están los 4 pasos, los 4 steps. Disculpen el inglés, pero está así en inglés. Donde vemos en la columna de la izquierda los 4 pasos, 1, 2, 3 y 4. En el 1, o paso 1, tenemos que evaluar el paso. Lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de evaluar vía aérea o por los factores generales del riesgo. Por ejemplo, el mismo ejemplo, vía aérea normal con un factor de riesgo respiratorio por lo de tanto. En el step 2 nos preparamos para la extubación. Entonces, acorde a la vía aérea y los factores generales del riesgo, clasificamos o estratificamos el factor de riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. Y para eso tenemos los algoritmos. El algoritmo para bajo riesgo y el algoritmo de alto riesgo. Independientemente de eso, los pacientes todos van a sala de recuperación, como viene en la lámina, el step 4 o el paso 4. Sala de recuperación, unidad de cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí seguimos con el protocolo de gestión de la tasa. Este es
algoritmo de extubación bajo riesgo, donde planificamos al paciente, preparamos al paciente, estamos ya en la preparación previa a la extubación. ¿Cómo preparamos al paciente? Optimizando todos los factores de riesgo cardiovasculares, respiratorios, por ejemplo, respiratorios. Tenemos una buena ventilación, una adecuada oxigenación, maniobras de reclutamiento alveolar para obtener una extubación exitosa y efectiva. Tenemos la extubación que hacemos a diario, la extubación de pierna, también en el cuadrito verde, entonces es la extubación de todos los días. Y tenemos que seguir una secuencia y un algoritmo básico que es el que hacemos efectivamente todos los días. Consiste en preoxigenar 100% oxígeno, 10 minutos, 11, 12, 15 minutos antes de la extubación, succión adecuada, suave, no una succión ruda, porque pueden producir lesiones en boca o en la mucosa, incluso se describen lesiones cuando se tira con el cano de diantado de estructuras como nervios laríngeos, protector de mordida, progresión de relajamiento muscular, etcétera, para lograr una extubación efectiva. Y también tenemos la extubación con el paciente profundo, con el paciente dolorido. Esto es un poco más complicado, pero también lo podemos hacer, sobre todo en pacientes que están indicados. No en todos los pacientes vamos a hacer extubación profunda. Por ejemplo, pacientes asmáticos, hiperreactividad bronquial, pacientes isquémicos, etcétera. Todos estos pacientes igualmente pasan a la sala de recuperación y seguimiento post-anestésico, que es el 4. Y acá tenemos en esta tablita el algoritmo de riesgo según la DAS para el protocolo de extubación. Ya vimos los pacientes que se extuban, ya sea despierto o dormido, y los que no se extuban lo ven en el cuadrito rojo. El paciente que sabemos se va a extubar, por supuesto, o ponemos la extubación o acceso frontal del cuello, una transfusión. Recordemos que la extubación despierta ya vimos los parámetros que tenemos que hacer, pero tenemos también técnicas avanzadas para la extubación. Pacientes de diario difícil, cuando la cirugía lo amerita, mucho edema, mucho sangrado, y que probablemente en la recuperación o en la unidad de cuidados del postoperatorio nos va a costar tener acceso nuevamente a esa vía aérea. Entonces podemos hacer estas técnicas avanzadas que están descritas, 3 técnicas. Número 1, el reemplazo con máscara laríngea, ¿verdad? Eso consiste en introducir con el paciente aún intubado, introducimos el dispositivo supraglótico, inflamos, retiramos el tubo orofacial y el paciente queda con el dispositivo supraglótico. La otra técnica descrita es desinflar el manguito, retirar el tubo, hacer una buena succión, colocar el supraglótico y despertamos al paciente con el dispositivo supraglótico, que es más suave y con menos tos y descarga de. También tenemos, si pensamos una posible reintubación en recuperación con el posterior a la cirugía, tenemos los intercambiadores de tubo o el intercambiador de tubo. Introducimos el intercambiador a través del tubo orofacial, extubamos al paciente y le dejamos ese intercambiador en el paciente para cualquier emergencia. Y la técnica 4 es el fentanilo, la cual consiste en lo que por ejemplo usamos con el fentanilo a diario, la rutina. Lo que tenemos que hacer es ir bajando la dosis, ¿verdad? La dosis anestésica de 0,3 a 0,25 microgramos por kilo por minuto. A medida que vamos en la emergencia del paciente, vamos bajando la dosis, lograr dosis de, o obtener dosis de 0,05 microgramos por kilo por minuto, lo cual representa una concentración plasmática de más o menos 1 nanogramo por ml. Con esas dosis, el paciente va a tener una extubación o un retiro de un dispositivo toxológico muy agradable, o muy suave, ¿no?
nublo tos, poca tos, o sin descarga adherente. Tenemos un videito más adelante para que veamos cómo es esta extubación por retiro de supralógico con la técnica de representación que sugiero es la más fácil y la que prácticamente hacemos al final. Todos estos pacientes, independientemente de la técnica, van a sala de recuperación, como lo vemos en el step 4, a sala de cuidado intermedio, a sala de terapia intensiva, dependiendo del paciente, dependiendo de la cirugía, dependiendo de los factores de riesgo. Acá vemos un video que tiene un retiro de supralógico. Aquí no me intercambio, es simplemente un retiro de supralógico. La cirugía de un paciente de bajo riesgo, que es normal. Le den el video, el paciente obedece órdenes, abre la boca, estamos retirando el supralógico. Creo que el directo puede, al momento de que lo hacemos, y ven que no hay tos, no hay dolor, el paciente obedece órdenes, ¿verdad? Traga, decide su vida, incluso el paciente se pasa con la a veces la decisión de extubar o no un paciente no es fácil. Tenemos que tomar esa decisión con presión de los cirujanos, que si no quiere hacerlo con terapia intensiva, que se lo extuba, cuando a veces no podemos extubar el paciente. Entonces le dejo esta reflexión fija que dice: la decisión de extubar o no a un paciente con factores de riesgo deberá ser hecha en función de qué será lo más beneficioso. Muy bien, ¿cómo vinculamos la docencia o el control educativo con la fase de educación anestésica del protocolo de actuación? O sea, ¿cómo debemos enseñar a nuestros residentes a extubar? Fíjense, la extubación va mucho más allá de decirle a un residente, pues saca del tubo al paciente cuando abra los ojos. Esa extubación es una competencia que requiere estructurar un proceso cognitivo y motor que, bueno, la mayoría de las veces ocurre de forma apresurada y bajo presión al final de la sesión. Podemos dividir la enseñanza de esta competencia en 4 pilares fundamentales. El briefing preextubación, o sea, cambiar el hacer por el pensar. Un error clásico de la parte docente, como señor presidente, permitir que se actúe de manera vital. Debemos entonces hacer planes especiales en un poquito de este tema, donde se le diga al residente que verbalice tu plan de actuación antes de sacar clases. Aquí podemos hablar de 2 puntos fundamentales: la regla del plan A y plan B, o sea, hacer que el residente diga en voz alta: el paciente está revirtiendo, y plan A es actuar despierto. Si hace una lenguaspasmo y desatura, pues el plan B es aplicar presión positiva, y te toca un poco de la mano y lo demás. Y la anticipación de riesgo. O sea, preguntarle directamente al paciente, okay, ¿qué factor de riesgo específico tiene la vida aérea de este paciente o de este paciente que tenemos aquí tras tantas horas de estudio? El uso de instrumentos de evaluación de desempeño en pabellón. Debemos pasar de decirle al residente: lo hiciste bien, lo hiciste mal, a una formación académica que sea estandarizada, donde tengamos objetivos claves y sean estandarizados para todos los residentes. O sea, que debemos implementar objetivos que sean comunes hacia todos y que sean concretos y específicos. Por ejemplo, medir la si el residente sabe hacer la correcta activación de ejecuciones, la confirmación de la reversión del bloqueo muscular, si hace un manejo de la hemodinamia adecuado, y la oxigenación post-extubación. Tercer paso, la simulación mental, progresión de la dificultad. Aquí nos referimos a que la competencia no se quiere solo practicando con pacientes sanos. Podemos hacer juegos, o sea, le decimos al residente: bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, cómo cambiaría tu algoritmo de extubación si ese paciente estuviera sangrando en la cavidad oral, si tuviera las mandíbulas pegadas, o si tuviera un edema facial? Y en cuarto punto, feedback constructivo.
donde debemos evitar el decirle al residente que bien hecho o no mal hecho. Debemos fomentar que el docente use un modelo de reflexión, donde le diga al residente, muy bien, ¿qué sentiste que hiciste bien en esta actuación? ¿Qué sentiste que hiciste mal? ¿Qué mejorarías para un próximo paciente? Muy bien. ¿Qué hay de nuevo después del algoritmo del TAS del año 2012? Las directrices de actuación del TAS 2012, pues, que sigue siendo el documento fundacional y la columna vertebral de cómo abordamos el retiro de la vida aérea. Sin embargo, con el avance de la anestesiología, este algoritmo pues, ya no se usa de una manera ya sola. Se complementa con evidencias y guías paralelas como las de la ASA o la de cuidado intensivo. Okay. ¿Qué sigue intacto en el algoritmo del DAS? ¿Qué es lo que sigue utilizando? ¿Cómo lo seguimos utilizando? Bueno, la estratificación de los grupos, pacientes de bajo riesgo, los pacientes de alto riesgo, el abordaje de los 4 pasos, la planificación, la preparación, la extubación o ejecución y los cuidados post-extubación. Y el uso de estrategias avanzadas para el paciente en riesgo. Es la maniobra de Bailey, el cambio de la vía aérea, la extubación usando el mecanismo. Sin embargo, ¿qué se ha actualizado en la práctica después del 2002? Bueno, las directrices de la ASA del 2022 hacen mucho hincapié en que ahora se debe tener una estrategia preformulada para la extubación antes de inducir al paciente y que el uso de la canografía debe ser continua hasta el final de la cirugía. Se habla de la oxigenoterapia de alto flujo. ¿Qué sucede? En el 2012, pues, el rol de estas cánulas nasales pues, de alto flujo no estaba tan difundido. Hoy se recomienda fuertemente el uso de las cánulas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica pues, no es vacía, que forma inmediatamente post-extubación en pacientes que están riesgo, sobre todo en los pacientes obesos, los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y en cuanto al factor humano, hoy se enfatiza el trabajo, sobre todo variado por el TAS del año 2015 y del año 2025. O sea, que la comunicación sea en ASA, lo que se llama close stop, y aplicar un término que llama en inglés stop and think, o sea, que tenés que pensar antes de insuflar el mal. Por otra parte, las guías AIDA 2025, o sea, All India Digital Airway Association, formalizan el término de actuación secuencial escalonada, SSE por sus siglas en inglés. Esto incluye el cambio de encuentro rectal con dispositivo fisiológico de segunda generación. Mientras el paciente en esta costumbre, que permite esto, pues, que hay un descartar suave, sin estimulación simpática, manteniendo la protección de la vida aérea. Además, introducen el abordaje SAFE. SAFE, S de Stratifying Risk, o sea, estratificar el riesgo. A de Ensemble and Anticipate, o sea, ensamblar el equipo, preparar el video de anticipio, anticipar la fase de actuación. F de Facilitate Situation, o sea, facilitar la actuación con fármacos, recambios fisiológicos de segunda generación y Evaluation Escalate, o sea, evaluar según la tecnología y anticipar y actuar de manera rápida y efectiva. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a Se fue el audio, Lester. Ya estoy por aquí nuevamente, doctor. Ah, ok. Ah, bueno, chévere. Carlos, ¿iba a Ya decir algo, estoy, Carlos? ya estoy nuevamente solucionando por aquí. Ok. Bueno, mientras tanto vamos a conversar algunas cosas porque sí vimos que en los comentarios había eso que, oye, que hicieron, son tremendas láminas, tremenda presentación, algo con lo del sonido, entonces, bueno, para que
aprovechemos mientras tanto de aclarar algunas dudas para los participantes, ¿ok? Ok. Eh, por lo menos, Lester, cuando estabas hablando de los criterios de extubación, si los podías más por encimita, explicarlo rápidamente, que se escucha mejor cuando estás hablando ahorita en directo. Bien. Eh, sí, arranca con eso primero para ir otra vez, para que esa parte que estuvo súper chévere lo pueda... Ok, doctor, por aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Se escucha clarito, perfecto. Sobre todo porque hay muchos Perfecto. residentes. Bueno, hablando nuevamente sobre los criterios de actuación objetivos, hacemos un recordatorio nuevamente. Fíjense, existen varios desgloses en cuanto a los criterios de actuación. Lo primero es, pues, en la esfera neuromuscular. Este paciente que va a ser extubado, pues debe de tener una adecuada fuerza muscular, levantar la cabeza, apretar la mano, pero sobre todo el TOF debe estar por encima de 0,9. Todas las pautas actuales dicen que el TOF debe estar por encima de 0,9 para que hablemos de una extubación pues segura. En el ámbito hemodinámico, ok, estos pacientes deben tener estabilidad hemodinámica con poco o ningún soporte vasoactivo, y si lo tiene, pues debe ser un soporte pues muy mínimo, y mantener evidentemente toda la estabilidad hemodinámica. En cuanto a los parámetros ventilatorios, estos pacientes deben tener pues una frecuencia que debe oscilar entre 12 y 25 respiraciones por minuto, una curva de canografía que debe ser estable, con unos valores que deben ir normales entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno debería estar por encima del 92%, con una FiO2 que debe ser menor de 0,4. Y en cuanto a la conciencia, bueno, hay variantes entre estudiar un paciente dormido o un paciente despierto, pero usualmente las estudiaciones que hacemos en lo común que el paciente debe estar despierto es un paciente colaborador, paciente consciente que responda al llamado, un paciente que debe respondernos básicamente cuando lo estamos estimulando. Más o menos por encimita, algunos son algunos de los criterios objetivos. Otra Ok. pregunta que quiero hacer. Sí, vale. Y después que me emocioné con unas cosas. Por ejemplo, yo creo que más de uno, sobre todo de algunos de los residentes, cuando estaban hablando de, por ejemplo, de la técnica de Bailey, que era el paciente que está intubado y como ustedes mencionaron de los fumadores, asmáticos, así con crisis que le dan con mucha frecuencia y reciente, y querían extubarlos con un supraglótico. Entonces, lo que se estarán preguntando, yo tengo el paciente intubado y cómo hago para pasarle yo una máscara de laringe, un dispositivo supraglótico, ¿cómo hago? ¿Saco el tubo primero? ¿Pongo el Bueno, supraglótico? fíjese. Para que expliquen Bueno, eso, no por sé si favor. el doctor quiere intervenir. Doctor, si usted quiere intervenir, dele. El doctor ¿Me escu- creo que quiere hablar. me escuchan? Sí, Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, eso es un tema me disculpan ante todos los que están todavía conectados, la falla técnica, pero yo traté de explicarlo, pero bueno, sé que el audio no está muy bien, no estuvo muy Sí. bien. Hay dos técnicas para ese intercambio. El paciente, como dice Alfredo, está intubado, pero es un paciente que queremos que tenga, como vimos en el video del retiro del supralótico, un despertar suave, con poca descarga adrenérgica, sin tos, como lo vimos en el video. Entonces, hay dos técnicas. Uno, introducir el supraglótico con el paciente intubado. Al introducir el supraglótico, inflamos el supraglótico, desinflamos el manguito del tubo, retiramos el tubo, hay que tener cuidado con no volvernos a traer el supraglótico y ya ventilamos normalmente con el supraglótico. La otra técnica es aspirar, desinflar, hacer como una extubación normal con el paciente todavía profundo. Aspirar, desinflar el manguito, retirar el tubo con cuidadito, volver a aspirar e introducir el supraglótico y ventilar, ya seguir ventilando con el supraglótico hasta la reversión. eso es interesante, lo que estás explicando, que son las dos cosas. Primero, que ese tipo de maniobras hay que hacerlo con el paciente bien profundo, ¿ok? Si van a hacer un Claro. Bailey, no lo pueden hacer con un paciente superficial,
porque el Claro, laringoespasmo va. Y lo otro, sí se pues, puede porque el tubo está en tráquea, pero ustedes pueden llegar y uno va para el esófago, entonces la máscara, el dispositivo supraglótico entra por detrás del tubo y puede llegar perfectamente. Eso es correcto. uno. Otra cosa que parece importante también, que lo mencionaron, pero para que expliquen un poquitico más, es con respecto al test de fuga, que es tan importante cuando están en cirugía maxilofacial, en cabeza y cuello, y están operando cerca del área glótica. Entonces uno no sabe si lo extuvo o no lo extuvo, para que por favor nos compartan su experiencia y qué No puedo hacemos. hablar sobre eso. Mire, el test de fuga se basa básicamente en determinar o cuál es la probabilidad de que haya pues edema en la tráquea o alrededor del tubo. Pues, ¿en qué consiste el test? El test consiste en que, bueno, se desinsufla el 25% de el volumen que tiene de aire que tiene el CUF y se verifica si hay pues salida de aire por el anillo glótico. Si hay salida de aire por ese anillo glótico, se infiere que no debería haber edema traqueal. Sin embargo, ese es básicamente como se hace. Sin embargo, 100% efectivo no es. Es solamente un test que nos puede dar una probabilidad y nos puede dar indicios, pero 100% de efectividad no tiene. Es una herramienta más que nos puede decir cuál es la probabilidad de que haya una intubación segura o no. Claro, y si lo tienes en ventilación mecánica, vemos que cuando desinflan el manguito del tubo, si el volumen corriente es menor que el que teníamos anteriormente, bueno, nos Claro, está diciendo que hay escape y no hay tanto edema, dependiendo del porcentaje, ¿verdad? así es. Este, bueno, y como también van a presentar unos casos clínicos, creo que también a todos nos interesa con respecto a la farmacología, que queremos despertar más seguro, paciente tranquilo, y que no esté peleando, que no esté temblando. Entonces, ¿qué nos pueden hablar con respecto a eso? Bueno, fíjese, nosotros tenemos una amplia experiencia con el uso de medicamentos endovenosos aquí. Afortunadamente, trabajamos casi todos nuestros pacientes con REMI, y tenemos amplia experiencia usando REMI. En nuestro centro de trabajo usualmente no falta el medicamento y todos nuestros pacientes en anestesia general los despertamos usando REMI. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esos pacientes se despiertan suave, de una manera tranquilos. Son pacientes que colaboran al llamado, que están conscientes y minimizamos todos los efectos adversos de una posible extubación. Esos pacientes se despiertan sin tos, se despiertan sin agitación, no pelean contra el ventilador. La extubación es mucho más tranquila. ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí? Vamos bajando evidentemente la dosis de el medicamento a medida que vamos llegando al final de la cirugía. Pasamos pues de 0,15 a 0,3, vamos bajando a 0,1, 0,05. Sin embargo, ya cuando llega el momento de actuar, yo no paro mi medicamento. Yo dejo mi medicamento en 0,01, 0,02 microgramos por kilo por minuto. Extubo mi paciente con esa dosis y de verdad la respuesta hemodinámica es excelente. Y evitamos la respuesta adrenérgica, evitamos la hipertensión, evitamos la taquicardia. Incluso tengo unos casitos aquí antes de ver los casos clínicos. Tengo dos videos para que vean dos pacientes que se extubaron pues usando REMI y para que vean cómo es la respuesta. Los pacientes colaboran, los pacientes abren los ojos y no luchan con el tubo y ni contra el ventilador de manera estable, excelentes. Buenísimo. Para complementar eso, Alfredo, hay varias, además del remifentanilo, que es lo ideal y lo que nosotros aconsejamos, varias técnicas. Incluso se llegaron a usar bloqueantes del calcio para la extubación más tranquila, como el verapamilo y el diltiazem. También hay otra forma con lidocaína, un bolito de lidocaína previo a la extubación, igual que en la inducción, también lo usan. Lidocaína periglótica, al final extuban y ponen anestesia periglótica
y lidocaína en el COF, en el manguito, 40 miligramos, o sea, 4 cc más aire. Entonces esa lidocaína difunde en el área periglótica y hay trabajos de buenos resultados. Pero lo mejor para nosotros es el remifentanilo, el más asequible, usamos todos los días. Y hay técnicas también con dexmedetomidina. Nunca lo he usado para la extubación, porque yo uso la Dex con bastante frecuencia o a diario en las generales, pero desde la inducción y lo retiro 15 minutos antes de terminar la cirugía. En cambio, hay trabajos que yo nunca lo he hecho, que lo usan 15 minutos antes un bolito de 0,75 microgramos por kilo, casi un bolo igual que la inducción, para extubar al paciente y aparentemente con resultados muy buenos. Bien interesante. ¿Vas a pasar entonces lo que ibas a mostrar, Lester? Sí, doctor, voy a pasar Ajá. de una vez para que vea aquí, para que vea los casitos de los que yo le estoy hablando. Ajá, deme un minutico, le estoy dando aquí. Ajá. Rainelsis, abre los ojitos. Excelente, mi amor, ya está operada, ¿viste, mi amor? Ok, este es uno de los casos. Aquí podemos ver el otro casito. Claudia, ¿todo bien, Claudia? Fíjense, como podemos ver en estos casos, estamos previo a la extubación. Fíjense que el paciente está intubado, estamos al final de la cirugía. Como podemos ver, usando REMI, aquí lo tengo a 0,02 microgramos por kilo por minuto, y la paciente está totalmente colaboradora, obedece mis órdenes, cero respuesta adrenérgica, claro, aquí no lo mostré, pero cero hipertensión, cero taquicardia, totalmente acoplada, sin tos, sin pujos, sin luchar contra el ventilador. Aquí le tomé ese videíto, inmediatamente dejé mi teléfono y me preparé para extubar, porque la paciente estaba prácticamente lista ya para ser extubada. Mira, aquí hay una pregunta de la doctora Dugleidy Peraza que dice de no contar con REMI, según su experiencia, ¿qué otros medicamentos recomienda para tener una extubación similar? En este caso, hablando de opioides, Mire, qué le respondería? Ajá. Mire, como decía el doctor Berríos, la desmedetomidina está ampliamente utilizada con el mismo fin. Sin embargo, la hemos usado, pero no tenemos una gran experiencia dejándola hasta el final. Nosotros a veces usamos desmedetomidina y Remi y hacemos balanceada, pues, pero siempre tenemos la costumbre de parar primero la desmedetomidina y dejar el Remi hasta el final. Está descrito que puede usar desmedetomidina, pero realmente no he visto si se despierta con la calidad y con la tranquilidad que se despiertan estos pacientes usando Remi, pues. En el Ok. caso de los opioides, hay gente que utiliza antes del despertar 50, 100, 150 microgramos de fentanil, en el caso de que no tengas REMI, pero claro, eso es una opción plan B, si no tienen remifentanilo, para la pregunta que hizo la. Ajá, por aquí hacen una otra pregunta. Lo hemos dejado para el final, pero bueno, vamos a aprovechar que la gente se está animando con respecto a que qué niveles de hemoglobina. Quisiera saber cuál sería el nivel de hemoglobina mínimo aceptable para una extubación. Lo pregunta el doctor Javier Moreno. Nivel mínimo aceptable de 7 a 8 gramos por decilitro. Ese debería ser el nivel mínimo aceptable del valor de hemoglobina para extubar un paciente. ¿Y qué dice el doctor Carlos? Sí, de acuerdo, pero hay que ver el contexto del paciente. Puede ser, no es lo mismo un shock hipovolémico, un paciente por herida por arma de fuego, trauma por arma de fuego, o un paciente oncológico con una, por ejemplo, ayer vimos una paciente con un cáncer de cuello uterino muy deteriorada, y estaba anémica, 9 gramos previo a la cirugía, la transfundimos con 3 unidades de concentrado globular y la hemoglobina, por supuesto, subió evidentemente y logramos extubarla tranquilamente. Habíamos dejado una raquianalgesia con morfina, y bueno, se extubó tranquilamente, corregimos la hemoglobina. Pero por ahí va, entre 8 gramos más o menos por ciento, y viendo el contexto general del paciente, que no esté acidótica, que no esté séptica, bueno, etcétera. Que si es aguda o es crónica la anemia, es verdad. Claro, claro. Bueno, y otra cosa que también es interesante porque cuando leen, me imagino que todos leyeron muchísimo sobre todos los que están asistiendo aquí de extubación. Eh,
¿Cuándo usamos el intercambiador de tubo? ¿En qué situaciones lo vamos a utilizar? ¿Cómo se coloca más o menos? ¿Han tenido experiencia con eso? Y lo otro, inclusive, que siempre es bueno para estos eventos sacar daticos, como qué calibre más o menos sería el adecuado, porque verdad que uno pensaría, oye, me van a despertar y me van a dejar una manguera ahí metida en la vía aérea, eso debe ser un fastidio. Y si le fastidia, si hay algo que se puede hacer, no sé, algunos daticos que podamos aportar ahí para los asistentes. ¿No arrancas tú? Bueno, arranco, el este tiene el micrófono Ajá. apagado. Los intercambiadores de Hooke, si no me falla la memoria, tienen, son la distancia, la longitud es de 83 centímetros y tienen un grosor, un diámetro de entre 11 y 14 French. Los hay ahorita, los más modernos, más delgaditos y molestan menos al paciente. En una sola oportunidad los usé, un paciente bien difícil que se le dejó por precaución y el paciente lo toleró muy bien. No sé si alguien, Lester, tenga experiencia con algún paciente con eso. Lester, está sin micrófono. Voy Tú para allá, tenías. voy para allá. Ya Ajá. lo puse. Bueno, Eso. yo realmente no tengo experiencia colocando intercambiador de tubo. No lo he tenido que hacer. Lo he leído la técnica por dentro del tubo traqueal, se pasa el intercambiador, se retira el intercambiador y se deja la guía en caso de que haya que reintubar. Incluso leí que hay unas sondas que son unas sondas metálicas que también se dejan, que son más finas que los intercambiadores de tubo y que se pueden usar como guía para el fibrodoncoscopio en caso de que haya que reintubar a ese paciente. Pero ciertamente nunca he hecho una reintubación usando intercambiadores de tubo. Bueno, les comparto algunas cositas nada más para que se lleven los datos, por lo menos. Los que se utilizan, porque ahí la variedad es grande en grosor de intercambiadores, pero básicamente que sean, si es para un adulto que no sea muy grande, 12 French, y si es un Dos. adulto más grande, 14 French, ¿ok? Eso es lo primero. A la gente que le angustia el hecho de que le moleste o no. Si tienen alguna duda, se puede colocar a través del tubo endotraqueal algo de lidocaína primero y después se pone Pero ¿qué es lo más importante? Porque uno rodando le han pasado cosas. Yo tuve una vez una extubación difícil que yo me lucí colocando mi intercambiador de tubo, que por cierto, el temor cuando se pone es que superen la punta del tubo de la carina y puedan hacer hasta un neumotórax inclusive, cualquier cosa. Entonces ellos vienen calibrados y para que quede a la misma profundidad del tubo, que el número de la calibración coincida con el tubo. Si es 24 con 24, 23 con 23, para que quede la misma profundidad y no haya lesión. Entonces, en una de las ocasiones que lo utilicé, para que no les pase a ustedes, lo puse perfecto, salió el paciente en una de esas medio estornudó, no lo fijé bien, que se fija o de la frente o del cachete, y se salió. Menos mal que el paciente no se complicó. Pero lo importante con esto es saber que en pacientes donde hay, que son vía aérea difícil, por ejemplo, y hay alguna sospecha de que pudiesen necesitar reintubación, lo ideal es que utilicen el intercambiador de tubo. ¿Ok? Y además, muchos son huecos y se pueden conectar una fuente de oxígeno que también nos ayudaría para el postoperatorio. ¿Ok? Pero es importante practicar con ellos y utilizarlos también. Este, Alfredo, vamos a presentar los dos casitos sí, clínicos y a después eso podemos iba. seguir con las preguntas Ok, para agregar más preguntas y más dinámicas. Claro, claro. A eso iba para que ya presenten los casos, por favor. voy para allá. Ok, aquí les presento un caso que tuve justo la semana pasada, el lunes de la semana pasada, de guardia en la noche en el Hospital Central de aquí de Barquisimeto. Me contacta el equipo de cirugía y me dice, doctor, tenemos un paciente allá abajo con un gran edema facial que se extiende a cuello, sobre todo a la mi cara derecha, y la gran eventualidad es que el paciente ya está disnéico, tiene mucha falta de aire. Entonces, bueno, suban el paciente inmediatamente.
Pues me suben este paciente, cuando comienzo a entrevistarlo rapidito, un paciente de 25 años, sin antecedentes personales importantes, sin antecedentes quirúrgicos, sin antecedentes psicobiológicos. Hacía 4 días que comenzó con un aumento de volumen facial en la mi cara derecha sobre todo, que se le extendía cuello, incluso tenía aumentado el tamaño alguna parte del tórax. Podemos ver aquí el aumento de volumen. Ajá. Cuando le empiezo a examinar la parte de la vía aérea, pues le digo que haga apertura. La apertura evidentemente limitada, con mucho dolor. Ese es un paciente que tenía la lengua hacia afuera, muy difícil meterla hacia adentro con una cialorrea importante. Todo lo que ven ahí de aumento de volumen era duro, muy tungente. Vamos a ver aquí otra fotico tomada de frente para que se vea la gran cantidad de aumento de volumen que tenía, sobre todo su mentoniano. Fíjense en la de mi cara derecha. Podemos verlo aquí nuevamente haciendo la extensión. La extensión, el BHAU no estaba tan limitado, sobre todo lo más importante es que tenemos un aumento de volumen importante en el cuello, en mi cara. Aquí lo vemos nuevamente. Muy bien. En este paciente, sin perder mucho tiempo, pues lo pasamos a pabellón. Yo lo primero que dije fue, bueno, que me voy a trazar. Mi plan A, una intubación despierto. Y mi plan B, dije, bueno, mi plan B, evidentemente, un acceso quirúrgico de la vía aérea. Pongámonos en contexto, estamos en un hospital público, en la noche, con lo que tengamos a la mano. Pues yo lo pasé a pabellón, le puse cánula nasal, el paciente colaboró, se palpaba la membrana cricotiroidea, le hice pues bloqueo transtraqueal y glosofaringo por instilación y realicé la intubación endotraqueal usando videolaringoscopio. Se le colocó una bujía y se le pasó un tubito 6 por dentro de la bujía y se retiró la bujía. La vía aérea totalmente dematizada. Es increíble lo que se puede observar aquí. Ajá. Esta otra imagen que ven aquí la coloqué para que vean que tenía a los cirujanos vestidos en caso de que mi acceso a la vía aérea fuera infructuoso y de una vez con la membrana cricotiroidea pues marcada para abordar quirúrgicamente esa vía aérea. Aquí vemos cómo estaba todo listo en caso de que haya que abordar de manera quirúrgica la vía aérea. Y aquí vemos una imagen donde se puede ver lo que yo usé, un videolaringoscopio, la bujía, un tubito 6 y el paciente pues ya intubado y comenzaron su intervención. Muy bien, ¿qué es lo importante aquí? Al finalizar la cirugía, que es en lo que nos vamos a concretar, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Este paciente lo vamos a extubar o no lo vamos a extubar? ¿Podemos cumplir los criterios o cómo vamos a hacer? Fíjense, traspolando este caso justo al algoritmo del DAS de la extubación. Evidentemente, este es un paciente que se enmarca, sin muchas dudas, en una extubación de alto riesgo. ¿Por qué? Tiene criterios de riesgo, pues, muy grandes. El edema facial antes de la intubación del paciente, el edema de la vía aérea, el edema en cuello, todo dematizado, pungente. Evidentemente, si tiene todo dematizado antes de la cirugía, imagínense luego de la cirugía, que realizaron una cervicotomía y la cirugía duró 2 horas y le drenaron 150 cc de pus. Entonces, ya por ahí tiene un criterio grande. El otro punto para el algoritmo de la vía aérea en cuanto a los criterios de riesgo es que es un paciente con una vía aérea difícil prevista. Este es un paciente en el que, en el caso de que haya que reintubarlo, si se extubara en una intubación, evidentemente de muy alto riesgo. Por tanto, no deberíamos arriesgarnos a correr pues ese riesgo. Entonces, ¿qué dice el algoritmo de riesgo en este paciente? Dice que usted debe preguntarse, ¿es seguro extubar el paciente o no es seguro extubar el paciente? Evidentemente, con esos grandes criterios que tengo, no es seguro extubar este paciente. ¿Qué es lo otro que le dice el algoritmo? Bueno, si no es seguro extubar el paciente, tienes 2 opciones. O le haces una traqueostomía o difieres la extubación. Evidentemente, una traqueostomía en este paciente no es lo más adecuado. Las traqueostomías pues están
reservadas para aquellos pacientes que se prevé una intubación que va a ser pues prolongada, pues, por tumores que obstruyan la vía aérea, por lesiones penetrantes a nivel de las estructuras de la vía aérea. Este paciente, pues una vez que se drene, con unos cuantos días de antibiótico, pues debería estar bien. Y esa fue nuestra opción. Posponer la intubación, lo pasamos a UCI intubado. Estuvo 3 días intubado en UCI, criterios de extubación cumplidos. Aquí vemos el paciente que parece otro paciente 3 días después, extubado, sacado de la UCI a recuperación y pues en perfectas condiciones. Fin del caso clínico. Qué caso tan interesante. Qué bueno. Entonces, mira, diste el diagnóstico, ¿no? Dijiste que era, ¿no? Eso es una angina de Ludwig. No sé si lo Ajá. dije o no lo dije, una angina de Oh, Ludwig. No lo dije. Ah, bueno, me disculpan. Paciente con una angina de Ludwig. Claro, cuando lo subieron, no dieron un diagnóstico. Me dijeron, tienen un paciente con un gran aumento de volumen en toda la mi cara y cuello, hasta en tórax, y está disneico. Corre porque está disneico. Después se verificó que ciertamente lo dije en un doctor. Carlos, ¿tu caso? Viene a continuación. Hicimos un Eso. caso que no se extubó y uno que se extubó. Seguramente este caso pues, va a crear algo de polémica y eso es la idea. Lo escogí por eso, de los pacientes que hemos dado pues, recientemente. Este es un paciente que tuvo un joven de 38 años, 86 kilos y llega de emergencia am, de madrugada con un trauma facial, una lesión tipo LEFOR 1, LEFOR 2, porque tenía características tanto de la uno como de la 2. Como ven, fractura del maxilar superior por encima de los dientes del LEFOR 1 y la fractura nasal, huesos propios de la nariz y piso de órbitas del LEFOR 2, o sea, tenía de ambas. Lo piden como una emergencia. Efectivamente, en la mañana siguiente lo metimos, hicimos una previa preoxigenación, no había antecedentes importantes, antes que se me pase, vía aérea aprobada por una apendicitis a los 30 años, él tenía 36, 38 años, tiene 36, 38 años, pero ya debe tener un poquito más. Y decidí hacer una inducción, era un estómago vacío al momento de la inducción, premedicado con un ancetrón, un protector gástrico. Ya se le ha puesto antiinflamatorio y la inducción fue con midazolam 2 miligramos, remifentanilo, propofol y rocuronio. Fue una intubación relativamente fácil. El abordaje al comienzo sí había un poco de sangre, residuos de sangre, bueno, pero la intubación relativamente fácil. Luego de pasar la orofaringe, el paciente se comporta estable durante toda la cirugía, 4 horas de cirugía, y bueno, y llega el momento de decidir. A veces hay una línea muy fina entre extubo o no extubo. Entonces, como dejé casualmente la última lámina que, bueno, no se escuchaba bien, pero la pudieron leer, y siempre hay que pensar en el beneficio del paciente. A veces nos dejamos presionar por los cirujanos, que es un caso social, que el intensivista no sé qué, que cómo lo van a pasar para terapia, intubado. En este caso concreto, previa clínica y reversión neuromuscular, a pesar de que se relajó solo en la inducción y no durante la cirugía, y cumpliendo todos los parámetros y ventilatorio, fuelle respiratorio, defensa de la vía aérea. Y por eso te digo, a veces es difícil, ¿lo extubo? No lo extubo. Y por vía aérea, acuérdate que está el algoritmo de para extubar y no extubar. Aquí me costó un poco tomar la decisión. Tal vez se presta polémica. Decidí extubar al paciente porque lo consideré que era necesario, o sea, era seguro. Y eso sí, con una vigilancia estricta del paciente en recuperación durante 2 horas por todo el equipo de maxilofacial y cirujanos de cabeza y cuello. Y bueno, la evolución fue muy satisfactoria y después pasó a la unidad de cuidados, perdón, a cuidados intermedios vigilados por un intensivista extubado. Ahí tenemos la fotico de recuperación ya del paciente, con buena saturación, ventilando espontáneamente, defendiendo su vía aérea. Creo que, déjenme pasar la fotico, si está la fotico de recuperación de este paciente.
Ya la pasé. Y Ok. este es el postoperatorio inmediato en sala de recuperación, monitorizar al paciente, bueno, y estuvimos 2 horas de vigilancia estricta por si acaso, pues, había que reintubar al paciente, no fue necesario, evolución satisfactoria. Oye, qué casos tan buenos. Y la gente, me encanta porque la gente se animó y están preguntando muchísimo, ¿oyeron? Y La vaina pregunta, buena. Este, vamos primero con lo de tu caso, Lester. Preguntaban Ok. primero, este paciente, porque debe ser que, bueno, con respecto a la angina a la angina, ujú. ¿este paciente drenaba cavidad oral o solo estaba contenida en la región cervical? Tu Mira, paciente. no Ajá. drenaba a cavidad oral. Por lo menos, no estaba descrito. ¿Qué Solo en, usaron? Ajá. solo en cervical. ¿Qué usaron de pseudoanalgesia durante la intubación vigil? Mira, eso es un tema peliagudo porque yo usé fue 1 miligramo de midazolam y nada más. ¿Por qué? Recordemos que la pseudoanalgesia no debe sustituir una mala técnica. Si usted realizó una intubación vigil y realizó los bloqueos como son, ese paciente debería tolerarlo sin ningún problema. Recordemos que este es un paciente que estaba Disney. Solo un toquecito de midazolam yo le puse, pues, para esfera neurológica, pues, pero Y algo de local. si los bloqueos hubiesen quedado mal, no le pongo más medicamento ni le aumento la dosis de ningún otro medicamento. ¿Hiciste bloqueo de? Sí, claro, bloqueo transtraqueal y en el glosofaringeo, instilaciones. Ese paciente se portó perfecto, toleró perfectamente la videolaringoscopia y de hecho al primer intento se pasó su bujía, con todo y que estaba todo sumamente edematizado. Me hubiese gustado pues poner una fotico de cómo se veía, pero la premura dio escasamente para las imágenes que se tomaron y hubo que seguir en la técnica. Yo recuerdo que anteriormente la angina de Ludwig era casi como no había videolaringoscopios ni nada de esas cosas, por el temor de que cuando se intubara se tocaran y drenara hacia vía aérea, entonces eran traqueostomías de entrada, hace tiempo, hace años, ¿no? Y fíjense cómo ha cambiado la cuestión, pero sí que tener cuidado con ese tipo de detalles. Y con respecto a la extubación, entonces, se sintieron tranquilos, porque siempre hay, eh, con estos casos, así como los de maxilofacial, a veces no solo depende, porque obviamente muchos de los casos, como tú bien dijiste, Lester, pueden terminar 48, 72 horas intubados en UCI, Sí, pero a veces en público y a veces en privado, que el paciente no puede pagar, no cuentan con UCI, no pueden pagar UCI. Entonces, bueno, a veces no se descarta la traqueostomía, eh, pero hasta por factores de ese tipo, que no cuentes con terapia, aunque la indicación sea la de mantener al paciente intubado. claro. Pero es importante estar claro con esas cosas. ¿Qué más preguntan aquí? Pero aquí de todo, esto es una maravilla. Ay, Dicen, sí, ajá, y ahora sí son preguntas varias, ¿ok? Ustedes van respondiendo. No tenemos REMI, además muy pocas veces tenemos posibilidades de EXME. ¿Alguna estrategia que podamos hacer con el Propofol? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Han despertado con? Mira, con el Propofol no es la opción ideal, sobre todo si es una vía aérea mm, de difícil acceso. Entonces, bueno, también dependiendo los miligramos que usen, ¿no? Pero la idea es el REMI que te da analgesia, tolera, como vieron en los videos y las fotos, los pacientes toleran excelente la extubación, están totalmente despiertos, colaboradores, abren los ojos, abren la boca, hasta le hicieron algo que dicen, ponle esa anestesia que se pasa solo con la camilla. Bueno, cuando damos Sí. IVA a veces y es espectacular la recuperación, igual la colaboración para la extubación. Con Propofol, honestamente, no lo he hecho porque yo siempre me he manejado con remifentanilo al momento de la extubación, estoy hablando. Ok. mira, exactamente con Propofol, no tengo experiencia usándolo para descartar un paciente. Solito el Propofol así, no lo hemos hecho.
Además que hay que tener cuidado con el propofol porque uno cuando ya utiliza la entropía o el BIS, a veces yo me acuerdo que anteriormente cuando estaban terminando y no querías relajar, colocabas 4 o 5 cc de propofol para que el paciente no se moviera y cuando ven la actividad cerebral cae casi hasta cero. O Ujú. sea, realmente la profundidad que da el propofol a una dosis más o menos grande eh, es complicado. Preguntan entonces, uso de BIS para la extubación. ¿Tienen alguna experiencia con eso? Mira, nosotros evidentemente en público no tenemos BIS. De hecho, en la parte privada lo usamos en su momento. En este momento no contamos con BIS tampoco en privado. Sin embargo, el BIS es una ayuda, sí, es una ayuda, pero fíjese que no está incluido como un ítems dentro de los protocolos de intubación, de extubación, disculpen. Que sí nos ayuda, sí, que acorta los tiempos para la extubación, sí, que usted tiene un mayor control de cómo está la conciencia de ese paciente, sí, pero no es que lo tenemos, pues no es que lo tenemos. Si lo tuviésemos, pues sería maravilloso y lo usáramos. Pero aquí no tenemos mucha experiencia usando BIS, tampoco no lo tenemos. Ok, mira, preguntan por aquí, cuando dan anestesia inhalatoria, que si utilizan alguna referencia de un MAC residual para poder extubar a un paciente. Cuando el MAC llega a 0,5, 0,3, 0,2, no sé si han visto algo de eso por ahí, preguntan No, fíjate, específicamente. usualmente en anestesia general la hacemos balanceada y como le digo, vamos bajando nuestro anestésico inhalatorio y nos vamos quedando con los endovenosos. Pues el objetivo es ese. El objetivo es que pues ya próximo a terminar la cirugía tengas tu anestésico inhalatorio totalmente cerrado. Así lo hacemos nosotros, nos quedamos con nuestros endovenosos y y lo último que cerramos del endovenoso es el REMI, como le había explicado, el paciente se despierta como yo le mostré en la imagen. Bueno, Alfredo, con respecto a esa pregunta, en los tiempos, y tú eres de los tiempos míos más o menos del alotano, si nos proponíamos hacer una educción con el paciente profundo con alotano, eso sí, había que tener mucha paciencia, ir bajando, sobre todo en pacientes asmáticos, hiperactividad bronquial, lográbamos hacer un despertar profundo con alotano, porque en esa época no existía remifentanilo, ni dexmedetomidina, ni nada de eso. Y entre el Fenta y el alotano nos defendíamos ahí. Sí, sí, bastante anestesia que dimos así. Mira, aquí está una pregunta de Javier Moreno, así como con pimentosa, porque dice, entonces para realizar una intubación es necesario que el centro de salud tenga unidad de cuidados intensivos, es indispensable. Entonces, para realizar ¿qué? Una extubación. Una intubación es necesario entonces que siempre se cuente con cuidados intensivos. No, no, bueno, fíjese, si en ese paciente yo realicé mi procedimiento, pues sin saber si tenía terapia intensiva o no, yo hice lo que debíamos hacer y después que la vida del paciente esté asegurada, pues entonces canalizamos todo lo demás. Con respecto a de que si tiene que Exacto. haber terapia, hay muchas clínicas privadas que operan y operan cirugía plástica y cirugía de todo tipo y no tienen terapia intensiva. O sea, no Y ambulatorio. necesariamente. Y Ahora, si es un paciente ambulatorio. de riesgo de estos, como estos dos pacientes, cónchale, es muy riesgoso meter este paciente que se extubó sin una terapia, tú no sabes si hay que reintubarlo, pasarlo a terapia. O sea, depende del contexto del paciente. Depende del contexto. Mi paciente era una emergencia. Si usted no lo mete, el paciente va a fallecer. Claro. Pero bueno, pero sí, sí, sí puede ser una llamada a botón de repente de que Sí. en sitios donde no se cuentan con todos los dispositivos ni con, dependiendo la complejidad del caso, no se pueden meter casos muy complejos en sitios que no tengan lo Por supuesto, necesario para poder manejar si se complica. por Otra supuesto. Claro, pregunta. fíjese, por ejemplo, Ajá, el Hospital Central de Barquisimeto es un hospital tipo 4. claro. Deberíamos tener todo. No lo tenemos por X, Y, Z, pero nosotros no podemos contrarreferir un paciente en teoría. Es un hospital que debería tener todo. Si el Hospital Central no tiene lo necesario para solucionar ese paciente, pues ¿a qué lugar lo mandamos? Es verdad. Sí, es situación complicada. Cuando es hospital y es emergencia, bueno.
Si es emergencia, es emergencia. Eso estamos claros. Mira, otra pregunta. Lidocaína en bolo endovenoso versus lidocaína periglótica antes de la extubación, ¿cuál es más efectiva? Según las guías, la lidocaína periglótica es la que menos efecto tiene. Parece mentira, pero tiene mejores resultados los trabajos y las guías que leí por ahí con la anestesia en bolos o en infusión, perdón, en bolos de infusión o inyectándola al manguito. 40, 50 miligramos de lidocaína y aire, por supuesto, para completar la insuflación del manguito. Qué interesante. Bueno, y aprovechando también que hay residentes hoy están asistiendo, los felicito, por cierto. Eh, Cosas no tan complicadas, por ejemplo, con cirugía de otorrino en pacientes pediátricos. Eh, Uno de los puntos que se lee bastante en la literatura actual es el hecho de que después que termina la cirugía, lo de la aspiración de la sangre a visión directa. ¿Qué piensan de eso? O sea, por qué se hace? ¿Para evitar qué? ¿Puedes repetir la Ajá, pregunta? No sí, me, yo no no le... me he explicado bien. Este, uno de los consejos para los residentes es que cuando termina las cirugías de, mm, de otorrino, que hagan aspiración a visión directa de la sangre. Primero porque no ponen a sangrar el área donde sacaron las amígdalas, por ejemplo, y todo eso. Eh, no es pregunta, es un comentario entonces de verdad, porque no tiene sentido. Una de las cosas que dispara más la sangre en contacto con la vía aérea es la laringoespasmo en pacientes pediátricos Ah, y en adultos. Y el hecho que haga laringoespasmo en una extubación puede traer como consecuencia el edema agudo de pulmón a presión negativa. Ujú. Mi pregunta era más o menos para que explicaran algo de eso para los asistentes. Bueno, uno No se sé, pone a revisar la literatura, fíjese, y lo que te recomienda es extubación usando laringoscopio, bajo visión directa, como usted dice. Pues, ¿cuál es el objetivo? Pues que sea mucho más efectiva y no hacer traumatismo a nivel de la vía aérea. Básicamente es eso. y otra exacto. cosita, Alfredo, al hacer eso y aspirar por el centro, porque entonces se ponen a aspirar a los lados y ponen a sangrar las amígdalas de nuevo, y un sangramiento de amígdala es complicado. Entonces, y ojo, no solo la sangre, hasta una gotica de saliva que caiga en el área, en la laringe, en la glotis, pues te pasa un laringoespasmo facilito. Sí. Sí, Adrián pidió la palabra, te está pidiendo la palabra por ahí. ¿quién? Vamos a ver, que Adrián no vi. Márquez. Sí, tiene la Ajá. manito por ahí. No, no, adelante. ¿Quién, Adrián? Sí, lo veo por Ajá. ahí pidiendo la palabra. Habla, Adrián, dale. Es que está sin el. Hacen audio. Ajá. Ok, aquí estamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, chévere. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me encantó la ponencia la disertación, me parece fascinante. Este, yo quería comentar, porque el primer caso que presentó Lester es un caso increíble y todo salió muy bien. O sea, pero yo tuve una experiencia. Y como también se aprende de lo que no se debe hacer y de lo que no salió tan bien, me iba a permitir contárselas. En mi caso, tuve un paciente con una angina de Ludwig. El paciente estaba en posición de maometano cuando llegó, no podía estar en decúbito supino, no podía estar acostado. El Malampati, un Malampati 4 con una lengua que pegaba del paladar, y decidió hacer una intubación nasal con fibra óptica flexible. Teníamos fibra en ese momento, teníamos el videolaringoscopio.
todo lo tengo en el quirófano, le hago ¿cómo se llama? Una intubación vigil, sin sedación, en absoluto, no usamos nada de sedación. Y pues, a la primera logramos canular pues, la vía aérea. La cirugía se llevó a cabo maravillosamente bien y cuando salimos nos comenta el intensivista que no tiene cupo en terapia porque se lo acaba de dar a un politraumatizado que llegó. Este, Nos planteamos en ese momento o trasladar al paciente o realmente plantear la extubación si era posible. Entonces le digo al maxilofacial que vamos a hacerle una traqueostomía. Digo, hazle una traqueostomía, lo manejamos con el traqueostomo, ¿sabes? Y manejamos, ¿sabes? No hay tanto problema. Y él se niega. Él se niega porque dice que el paciente va a evolucionar muy bien y que le demos chance. Y en ese momento, pues dije, bueno, es verdad, de repente estoy siendo excesivamente precavido, vamos a darle el chance y le pongo ¿cómo se llama esto? Una guía de entry que teníamos allí para extubarlo y dejar una guía para poder reintubar en caso de que fuera necesario. Primero hago la prueba de balón, sin ningún problema, ventilado a través del tubo y había una fuga increíble. Dije, no, perfecto, esto no va a haber ningún problema. Lo extubamos y nos quedamos en quirófano 1 hora esperando y el paciente, pero no bajó la saturación de 98%, estaba perfectamente, no había pasado absolutamente nada. En el momento en que decidimos pasar a recuperación, el paciente tiene un acceso de tos y pierde la vía aérea. Tuvimos que reintubar de corriendo. Gracias a Dios, no, yo tenía todo montado, pues decidí dejar todo como si volviésemos a comenzar la cirugía. Y en el medio de la desesperación del paciente, pues, gracias a Dios, se dejó reinducir, logramos reintubar y no hubo ningún problema y terminamos haciendo la traqueostomía. Pero ¿cuál es el problema aquí? Cuando salimos, hacemos un debriefing, el cirujano y yo, y él me decía, debí haberte hecho caso la primera vez. Y yo le dije, el problema no fue tuyo, el problema fue mío, que yo no debía haberme dejado convencer de que el paciente no tenía que tener una traqueostomía. Entonces, muchas veces nos plegamos a lo que nuestros amigos nos comentan, nos dicen, y realmente, pues, nuestro criterio tiene que prevalecer ante todo. Si nosotros consideramos que tiene que llevar una traqueostomía, no se dejen convencer de lo contrario. No se dejen convencer. No importa lo que nadie les diga, que el paciente va a evolucionar bien, me alegra muchísimo. Usted necesita una traqueostomía porque si no, no podemos salir de aquí del quirófano. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar, pero de esa enseñanza, que quiero que no la tengan que repetir ninguno, que les quede eso. Si ustedes consideran que hay algo que es necesario para hacer para el bienestar del paciente, sean certeros, sean impecables e implacables a la hora de tomar su decisión. Disculpen y muchas gracias por todo. No vale, Excelente reflexión. claro. Al final, ¿qué es lo que nos está diciendo también el doctor Márquez? Oye, que la extubación, a diferencia de la intubación, debemos volverla que sea electiva, que sea la decisión nuestra en el momento que se deba extubar un paciente o cuando no extubarlo. Entonces, todo lo que son las presiones de afuera y todo eso, siempre y cuando estemos basados en todo, en criterios, en pacientes, en ambiente, con qué se cuenta, con qué no se cuenta. Entonces, bueno, oye, pero qué desagradable. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Referente a la extubación de estómago lleno, además de extubar despierto, es recomendable realizar una videolaringoscopia previa a esa extubación para apreciar si hay regurgitación pasiva y aspirar antes de quitar la protección de la vía aérea.
O sea, la pregunta básicamente va dirigida a si la videolaringoscopia no solo es para intubación, sino también para extubación. ¿Qué piensan de eso? Bueno, la videolaringoscopia en el caso de la extubación, está documentado, yo he leído que para el caso de la aspiración, pero no está descrito, no leí ningún algoritmo que diga que hay que colocar laringoscopio previo a la extubación para verificar que lo que sí está descrito y pude leer es que se puede hacer eco. Eco sí, pues para valorar cómo está la distensibilidad abdominal, cuánto líquido está en cavidad gástrica. Sin embargo, no he leído que haya que hacer la laringoscopia previo a la extubación para inspeccionar. Para inspeccionar, sí, o sea, no es un criterio que nos vaya a decir si la extubación va a ser más segura o no. No sé qué diga el doctor Berrío. Sí, no creo que sea beneficioso, más bien puede ser un riesgo porque no te garantiza que apenas tú mires, retiras el laringoscopio, en ese momento puede el paciente regurgitar o vomitar. Tendrías que tener perenne el laringoscopio para ver si va a haber una regurgitación o un vómito. Entonces no le veo yo no le veo el beneficio Que tenga otros usos sí. a lo mejor para ver si hay algo que esté obstruyendo, algo que me pueda dificultar, pues, pero hacer una laringoscopia para la extubación no lo he dicho. Ah, bueno, y si el paciente regurgita, ¿qué se debe hacer? Bueno, se supone que el paciente justamente está bien despierto y defiende su vía aérea, pues. Se le voltea la cara, se aspira, pero Bueno, en el caso que no esté muy bien, o sea, es que ese es el tema con las extubaciones, que a veces por presiones o por cualquier situación, extuban al paciente antes de tiempo también. bueno. ¿Qué se debería hacer si un paciente regurgita, además de voltear la cara y aspirar? Con respecto a la posición, por ejemplo, ¿qué se coloca en Trendelenburg o se coloca más bien en Fowler? ¿Qué piensan ustedes? Buen tema, buen punto, buen punto. Eh, recuerdo Sí. mucho, recuerdo mucho los pacientes obstruidos en el Hospital Universitario de Caracas. Había puntos que nos decían que, te estoy hablando del caso extremo, un paciente obstruido en una sonda y vomitando. Bueno, ustedes saben que la mitad de los puntos decían que en tren y los otros que en Fowler. Entonces, Para intubar en Fowler, pero pa- pa- para extubar, aunque parezca así contradictorio, debería ser en Trendelenburg forzado, para alejar, o sea, me quedé chance de aspirar y alejar las secreciones de la glotis. Por supuesto, es correcto, rotando la cabeza hacia el lado izquierdo o al paciente de lado. es Pero correcto, son cosas que hay que saber para cuando, que no pasen, pero si pasan, que siempre pueden pasar, hay que estar preparado para eso. claro. Bueno, no sé si ya se cumplieron alguna cosa más que quieran decir ustedes, que quieran aportar No, bueno, yo sí para quiero, pues, cerrar. para cerrar, decir que, y que se lleven todos como enseñanza, que los algoritmos están diseñados para seguirlos. Están diseñados por alguien que se dedicó a buscar cómo es la mortalidad de cierta fase, de cierto proceso, y que debemos apegarnos a él lo más posible. Pues yo sé que 2 y 2 pues no son 4 la mayoría de las veces en medicina, pero debemos apegarnos al algoritmo lo más posible. Si el algoritmo dice que es una intubación de bajo riesgo, pues que debemos hacer esto, esto y esto. Si el algoritmo dice que es una intubación, pues de extubación de alto riesgo, pues que dice esto, cómo se debe hacer. Y lo otro es que seamos docentes o no, siempre tenemos residentes a nuestro alrededor. A mí me gusta decirle a los residentes, qué es lo que se debe hacer. No es lo que usted vio que hizo el punto X o Z. Es lo que usted vio y después usted va y revisa si eso está bien y si eso es lo que se debe hacer. Si eso es lo que dice la literatura que se debe hacer en ese procedimiento. Eso forma parte del proceso de enseñanza del residente. Eso es lo que yo quería decir. Doctor Carlos,
Sí, aparte de lo que dijo Lester, que está correcto, recordemos siempre la extubación, tenerla presente desde el momento de la inducción, incluso como lo dije al comienzo, pero no se escuchaba bien, desde la consulta preanestésica. Tenemos que hacer un plan de extubación desde la consulta preanestésica o a más tardar desde la inducción. Siempre pensar en la extubación, perdón. Siempre pensar desde la inducción, pensar en la extubación y tener un plan. Así como tenemos un plan A, B y C para la inducción y la intubación, debemos hacerlo con la extubación. Pues lo dejamos de, como si no tuviese importancia y ya vimos todas las complicaciones, posibles complicaciones, unas menores, otras graves, incluso hasta la muerte. Ok, y para despedir, yo creo que hay varias cosas que por mi parte, hablo por mí también. Después de estar en este webinar, verdad que muchas veces uno menosprecia quizás una de las fases más críticas que es la extubación. Debemos tomarnos la extubación más seriamente, debemos tener los protocolos, eh, evitar situaciones como cuando termina la cirugía, todo el mundo sale corriendo y quedamos nada más con una enfermera para manejar el caso, no importa cómo sea. Entonces tomemos en serio, leamos.